Hoy nos sumergimos en un tema que es, de verdad, fascinante, el agua de la gracia, y esa conexión tan especial que existe entre la fe, el agua y la cultura en América Latina. Y vamos a explorar este mundo a partir de la obra de Mario Enrique Arias Salguero. Lo increíble de todo esto es que él es geólogo y coordinador del proyecto Cultura del Agua en la Universidad de Costa Rica. Así que imaginen esa perspectiva tan única que nos ofrece, una que une ciencia y espiritualidad. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa conexión oculta, casi secreta, entre la fe y el agua en América Latina? Les adelanto que la respuesta es, bueno, mucho más profunda de lo que uno se podría imaginar. Este va a ser nuestro mapa, nuestro recorrido de hoy. Primero, vamos a hablar de una geografía muy particular, una geografía espiritual. Después, nos meteremos de lleno en el agua, pero vista como un lenguaje sagrado. De ahí saltaremos a las raíces, a esa mezcla increíble entre lo indígena y lo cristiano. Luego, veremos ejemplos concretos, con milagros y santuarios, y para cerrar, un poderoso llamado a la acción para nuestros días. Muy bien, empecemos. Nuestra primera parada, una geografía espiritual. Aquí vamos a desvelar una verdad que es como el cimiento de mucho de lo que se vive y se cree en América Latina. A ver, la idea central, el corazón de todo este análisis, es esta. La devoción a la Virgen María en el continente es absolutamente inseparable del agua. Y ojo, esto no es ninguna casualidad, es un pilar de la fe popular. Y miren, esta cita del autor lo resume a la perfección. El agua no es un mero escenario geográfico, sino el lenguaje cultural a través del cual se manifiesta la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el agua no es solo el fondo del cuadro, es la pintura misma, es el mensaje. Bueno, ¿y cómo es que el agua llega a ser un lenguaje? Avancemos a la segunda parte para entenderlo. Ahora sí, hablemos del agua como un lenguaje sagrado, porque claro, es mucho más que un recurso, es todo un símbolo espiritual. El concepto clave aquí es el de lenguaje teológico. Suena un poco académico, pero la idea es sencilla. Es usar un elemento físico, algo que podemos tocar, como el agua, para expresar y entender ideas divinas. Conceptos tan grandes como la vida, la pureza, la gracia, de repente se vuelven tangibles. Y en la tradición cristiana, esto tiene unas raíces profundísimas. El agua simboliza vida y renovación. Pensemos en el bautismo. Simboliza purificación y transformación. Y hay algo muy poético. La vitalidad de un manantial, esa agua que brota pura, se asocia directamente con la pureza de María. Es, en resumen, un signo de la presencia divina. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué esta conexión es tan, pero tan fuerte justo en Latinoamérica? Bueno, la respuesta está aquí, en esta increíble fusión de creencias entre las raíces indígenas y la fe cristiana. Aquí hay que entender una palabra clave, hierofanía, que es una manifestación de lo sagrado. Para las culturas precolombinas, el agua no era un recurso, como lo vemos hoy. Para nada. Era una entidad sagrada en sí misma, casi una divinidad. Y entender esto es fundamental para lo que viene. Y aquí está el giro de la historia. La evangelización no llegó y borró todo esto. Al contrario, lo que hizo fue absorber esa geografía sagrada que ya existía, construyó sobre ella. Y el resultado fue un sincretismo, un híbrido espiritual potentísimo, que sigue muy vivo hasta el día de hoy. Perfecto. Ahora dejemos un poco la teoría y vayamos a lo concreto. Vamos a ver dónde la fe se topa con el mundo físico de una forma espectacular. Hablemos de milagros, santuarios y agua. Fíjense en estos nombres. Guadalupe en México, Aparecida en Brasil, Luján en Argentina, el Cisne en Ecuador. Los grandes santuarios marianos del continente están íntimamente ligados al agua, ya sea a un río, un manantial o incluso a los riesgos hídricos, como las sequías y las inundaciones. Para que esto quede todavía más claro, el libro nos ofrece un estudio de caso muy detallado. Vamos a mirar de cerca a Costa Rica, porque ahí se ve perfecto cómo diferentes cuerpos de agua le dan forma a diferentes devociones. Esta tabla lo resume súper bien. Miren, en Costa Rica tenemos a la Virgen de Ujarrás, que está conectada a un río. Luego, la patrona nacional, la Virgen de los Ángeles, cuya historia nace en un manantial. Y también está la Virgen del Carmen, venerada en el puerto de Punta Arenas, ligada directamente al mar. 3 advocaciones, 3 relaciones completamente distintas con el agua.
Y todo esto que parece historia y cultura nos trae de golpe al presente, a la sección final y yo diría que la más urgente, un llamado moderno a la acción. Aquí es donde vemos cómo la devoción se puede transformar en responsabilidad ambiental. Aquí está la primera gran conclusión. Esta devoción mariana, tan arraigada, es un capital social que no se ha aprovechado. Imaginen, podría ser una herramienta poderosísima para quienes gestionan los recursos hídricos. Pero va más allá. Esta fe, al estar tan ligada a la naturaleza, exige una perspectiva donde el cuidado del medio ambiente se conecta directamente con la justicia social. No se pueden separar, son dos caras de la misma moneda. Y aquí es donde el autor, con su visión de geólogo, propone algo fundamental: combinar espiritualidad y técnica. El lenguaje de la fe debe alimentarse del conocimiento científico, de la hidrología y de la gestión ambiental para ser realmente efectivo. Cuando eso pasa, la protección del agua, la preocupación por las sequías o las inundaciones, deja de ser solo una tarea técnica. Se convierte en un acto espiritual y ético que une todo: religiosidad, cultura y sostenibilidad. En resumen, la conclusión es contundente. Cuidar el agua no es solo un asunto de ingenieros o políticos, es un acto ético y espiritual que nos involucra a todos desde una perspectiva cultural muy, muy profunda. Y nos quedamos con esta pregunta, para que siga resonando. ¿Puede una fe ancestral ayudarnos a resolver una crisis tan moderna como la del agua? La respuesta podría estar en este fascinante cruce de caminos.